lo que lo encuentra. ¿Está escuchando? Como amadores de las Escrituras, como lectores de ella, casi no se han podido entender o no ha tenido revelación llamado a los corazones que el Evangelio en su principio, los principios de los tiempos, ganó mucha admiración, y eso sucedió porque el Evangelio verdadero, los tiempos antiguos, presentaba siempre oposición a la vida licenciosa, a las prácticas, mi estimado hermano, que los opositores del Evangelio de Jesús querían hacer siempre. Y ahora en los primeros tiempos, cuando los romanos venían con sus tradiciones y sus costumbres paganas, obviamente usted sabe que el imperio romano germánico tuvo mucho poder sobre los lugares de la Palestina y en el mundo, y cuando llegaron a Jerusalén, eso lo que trajo fue oposición, y había muchos problemas entre judíos y romanos por la vida licenciosa practicada por estos romanos. Así es, y eso produjo grandes persecuciones. A este movimiento los apóstoles llamaban el camino. Amén, estimado hermano. Como dice Pablo, por este camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de nuestros padres. ¿Está escuchando? Y nos cuenta la palabra de Dios ahí en Hechos 19, 23, 26. Dice la Escritura: en aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, decía el apóstol, porque cierto platero llamado Demetrio, ¿se acuerdan?, que elaboraba plata en platas templecillos de Diana, y daba no poca ganancia a los artesanos, reunió a todos los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio, y veis y oís no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, que este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Empezaron a tocar las cosas, las costumbres. Así es, Pablo fue uno de los más grandes exponentes del camino, o sea, de la palabra de Dios, del Evangelio. Y Demetrio, este platero que cuenta la Escritura, se opuso abiertamente para que los habitantes de la ciudad de Éfeso no caminaran por esta senda que llevaba a la vida eterna. Así es. Y era Félix en Jesucristo. Los judíos le llamaban el camino que Jesús vino a presentar, le llamaban herejía. Y Pablo le confesó, ¿se acuerdan a Félix? Él le dijo ahí en Hechos capítulo 24, verso 14, el procónsul Félix: Pablo dijo que a este Dios de mis padres, al quien sigo conforme al camino que llaman herejía, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿Por qué le llamaban herejía? Porque era un camino que chocaba con las costumbres paganas de entonces. Quiero llegar a un lugar, mi amado hermano, antes de iniciar el tema. Gloria a Dios. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, dice la palabra de Dios, dice otra versión. Mi estimado hermano, la Biblia nos enseña que el camino del Señor Jesucristo no es un camino común y corriente. Amén, mi estimado hermano. Si no, dice un camino, como dice la misma Escritura aquí en Hebreos capítulo 10, vamos a verlo. Capítulo 10, 20 al 22. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así es. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En este mundo, mi amado hermano, que está bastante saturado de tantos caminos que no conducen nada bueno sino a perdición. Así es, la gente está hoy afanosamente ocupado por la supervivencia de su propia vida y no por la vida eterna, de la vida que se da en el mundo. Y uno puede entender que para la gran mayoría de la gente sobre la tierra, la idea de disfrutar de la eternidad es algo como que utópico, y no le ponen atención a esas cosas, no le dan importancia. Dirán, entonces, ¿para qué ocuparse de esas cosas? ¿Está escuchando, estimado hermano? Pero uno entiende, mi amado hermano, que así como han cambiado las sociedades, así es por las diferentes filosofías que se muestran constantemente de los hombres con malos pensamientos, igual el tema de la vida eterna y la búsqueda de la vida eterna puede transformar nuestra vida. Y esta filosofía juega ha transformado la vida de mucha gente, y aún inclusive dejado el camino de la verdad por otro camino diferente, que no conlleva nada sino únicamente alejarse de Dios. Y alejarse de Dios, mi amado hermano, es un camino de muerte, dice la Biblia. Amén. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de competencia, de afán desenfrenado por la riqueza y los deleites ilícitos de alguna manera. Ahora, ¿quién entonces apartaría tiempo para ocuparse de la vida eterna, mi estimado hermano? Amén. ¿Quién quiere en un momento dado invertir tiempo para buscar hasta encontrar este camino del cual estamos hablando? Aún nosotros que creemos este mensaje, muchas veces nos distraemos con muchas otras cosas. Así es. Mire, deberíamos nosotros como imitar, de acuerdo, lo decía el rey David en Salmo 27:11, y él decía: enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por sendas de rectitud. ¿Me está escuchando? Ya dijimos que esta senda es angosta, mi estimado hermano. Así, y pocos son los que la encuentran. Pero el Señor está siempre dispuesto para enseñarnos el camino a la vida eterna. ¿No lo cree usted, mi amado hermano? Gloria a Dios. Y este acto o esta operación Dios la ha hecho con muchas personas que han sido extraviadas, entre ellos yo. Así es. Estamos extraviados, mi estimado hermano, pero por gracia de Dios estamos aquí en esta mañana. Amén. No en vano, él dice a través del profeta Jeremías 33:3, él dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ahora, Dios, nuestro eterno Salvador, fue quien enseñó el camino a Israel cuando anduvo como pueblo nómada por el desierto. Así es. Dice la palabra del Señor en Salmos, en Éxodo 13:21, que el Señor iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, ¿se acuerdan? Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. ¿Está escuchando, iglesia? O sea, esto es cuestión de dejarse guiar y no confiar en nuestra propia prudencia. Dios es el que nos dice, es el que nuestra guía. Y Él nos dice, Salmo 119, mi estimado hermano: deje el impío su camino, o sea, vuelva hacia el camino de Jehová. Y el hombre inicuo, ¿qué es ser inicuo? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, quien tendrá de él, o sea, de nosotros, misericordia. Y vuelva a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Isaías 55. Y David en Salmo 19 nos enseñó, él dijo: Señor, enséñame, oh Señor, el camino de tus leyes. Así es. Y lo guardaré hasta el final. Dame sabiduría, entendimiento y guardaré tu ley. Así es. Y la cumpliré y la observaré con todo corazón. Guíame por la senda de tu mandamiento, porque en ella me deleito. Es precioso eso que un hombre diga de esa manera, mi estimado hermano. Ahora, ¿por qué se acotó el camino, mi estimado? ¿Por qué le dicen estas cosas? Porque Dios nos muestra un mensaje glorioso y precioso. Y con todo eso, mi estimado, pareciera que fuéramos en contraposición a lo que el mensaje nos está diciendo. En todo este tiempo, el pueblo de Dios debe marchar en santidad. Amén, mi estimado hermano. Sabemos que siempre el enemigo está detrás de la iglesia de Cristo para hacerla cojear y que no camine de conformidad al mandamiento divino. Sabemos, como dice la Biblia, que el camino es angosto, porque regularmente siempre queremos imitar lo que el mundo hace. Con tristeza uno mira que
El cristiano siempre procura hacer todo lo contrario a lo que la iglesia dice, a lo que Dios dice en su palabra, mi estimado. Amén, iglesia. Cada vez que usted vaya a hacer algo, simplemente fíjese en la escritura. O el que dice el profeta de Dios, dice sobre cómo debe ser nuestra vida. Uno debe fijarse en eso, para no errar el blanco. Porque muchas veces la gracia de Dios se va yendo de nuestra vida. Si uno deja bajar las trancas, los chivos se meten. Y el pecado empieza a entrar. Y empieza a entrar de una manera sutil, muy lentamente, y no se dan cuenta. ¿Me está escuchando? Dios mandó a la mujer vestir decorosamente. Eso dice la escritura. Así es, mi estimado. Falditas cortas y apretadas no veía a una mujer o una joven cristiana utilizar. ¿Me está escuchando, mi estimado hermano? Pero usted se da cuenta que las personas quieren venir, y jóvenes quieren venir con sus faldas muy cortitas, apretadas sobre todas las cosas, que hasta horrible les quedan. Amén. ¿Me está escuchando? Porque piensa mostrar sus carnes. Es un camino angosto, porque la gente quiere satisfacer los ojos del mundo. Amén. Yo le digo, siempre le he dicho a mis amados hermanos, uno quiere eso. ¿Por qué no me cambian? Uno quiere es agradar a Dios. Siempre es agradar a Dios, no agradar al mundo. La Biblia nos enseña que quien ama al mundo y las, como dice, díganlo, el amor del Padre no está en él. Gloria al nombre del Señor. Quien ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, yo pienso que nuestros hijos muchas veces se portan rebeldes, pero usted es papá y está sujeto, y él debe estar sujeto a su papá, y mucho menos si somos ministros. Así es. La rebeldía, si usted mira que un hijo tuyo va a venir de una manera indecorosa, digo, mejor quédate en la casa. Ahí no, usted dirá, hermano, pues estás hablando muy duro y muy fuerte. Lo permitimos la primera vez, que pensamos de que, bueno, es un capricho y se va a pasar, pero continúa, y vemos que eso contamina. Y siguen otros con la misma manera. Otra jovencita. Una vez me preguntó una joven, hermano, pero fulanita, ¿por qué utiliza la faldita de esa manera tan corta? Y dije, tú oras por ella, pero tú no imites lo perverso y lo malo, porque eso se llama perversidad. Podemos ocultarlo como quiera, pero se llama ser perverso. Eso es tratar de mostrar sus carnes. El ir en contra de la palabra de Dios es iniquidad. El pueblo de Dios prevarica por eso. Israel prevaricó. Así es, porque hicieron maldad. Cuando uno va en contra de la palabra de Dios, hace prevaricación, hace maldad. Ahora miramos eso, porque es terrible lo que el pueblo hizo. Es negar a Dios y hacer lo contrario. Dios, yo no comparto mi gloria con nadie. Y el pueblo se entregó, fue a la idolatría, al vicio y a muchas cosas que no obraban la justicia divina. Y por eso fue que Dios tuvo que cortarlos. Dios los cegó, es verdad, pero el pueblo empezó a hacer lo malo. ¿Está escuchando? Si empezamos a hacer lo malo, eso es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Amén, mi amado hermano. Una vez les dije, si ustedes conocen la doctrina de la iglesia, se retira de aquí. Así es. Al principio venía vestida decorosamente. Ya quiere restaurarse y sabe que la doctrina de la iglesia dice que usted debe vestir decorosamente y viene vestida vulgarmente. Eso es en contra de la palabra de Dios. Yo le diría con todo respeto, respete a la iglesia. ¿Entiende? Respete a la iglesia y vista decorosamente. Porque usted viene con el pensamiento que yo hago lo que me quiero, lo que me da la gana. Desafortunadamente se deja el camino de la gracia de Dios para ir al mundo. Inmediatamente dejan la iglesia, se ponen pantalones. Lo hemos visto constantemente, mi estimado. Es una desgracia, porque ¿qué está en el corazón de la persona? Simplemente agradar al mundo. Dijo una vez, juzgue la escritura, juzgue usted si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Me escuchando, hermano?
Si amamos a Dios, vamos a obedecer a Dios, a agradar a Dios, no a los hombres. Tomamos ciertas costumbres, mi amado, constantemente, costumbres que no obran la justicia de Cristo, pero obran de conformidad a lo que el mundo quiere, y en el fondo queremos es agradarlo para que el mundo no nos haga desaire y no nos rechace. Pero digo la palabra una vez, que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Vale? Fíjense cuando el Señor Jesucristo dijo que esa senda o ese camino conduce a la vida eterna, es angosta y pocos son los que la hallan. No es así el camino de perdición, que es ancho, así es, como la carne, y muchos los que entran por él. ¿Está escuchando? No siempre los muchos tienen la razón, dice la Escritura. La ley está escrita en Éxodo 23:2: no seguirás a los muchos para hacer mal. Amén, mi amado hermano. Tenemos que acostumbrarnos a las estrecheces del camino que nos lleva a la eternidad. Y esto significa abstenerse de todos los deleites ilícitos de la que la carne pide, mi estimado hermano. Pablo escribió ahí en Colosenses 3:5-10: la iglesia de Cristo es santa, hasta en su manera de vestir. ¿Está escuchando? No se ofenda por eso. Si se pone ofendido es porque Satanás no quiere que usted escuche la palabra de Dios. Y usted sabe que Satanás nunca ha querido que usted obedezca la palabra de Dios. Digo en verso 5 de Colosenses 3: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Que esto es lo que realmente muchas veces, mi amado hermano, toma el corazón y la mente de los hombres. ¿Está escuchando? Cuando hablo de hombres, hablo también de las mujeres. Y nosotros muchas veces no recibimos de Dios más porque no queremos someternos a ese camino angosto. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia es idolatría. Hasta en eso, mire dónde Dios mete a la avaricia. La avaricia no da a Dios lo que le corresponde. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya Jesús ha subido hace rato. Esto es Pablo hablando a la iglesia en Colosa. ¿Está escuchando? O sea, nos está hablando nosotros aquí en el tabernáculo Fe Viva. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fornicación, impureza. ¿Qué impureza? Toda clase de vicios de la carne que no obran la justicia de Dios. Aleluya. Pasiones desordenadas. La Biblia dice que los hombres deben tener a sus mujeres sin deseo de concupiscencia. Y el que tiene esposa sea como el que no la tiene, dice la Biblia. Amén. Váyase en oración y pídele a Dios que le ayude, mi estimado hermano, a controlar la carne. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo que uno alimente más, eso le domina. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, dice. Amén. Adiós. Dice la palabra de Dios. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, todo lo quieres saber. ¿Está escuchando? Amén, iglesia. Dice la Biblia, todo lo quieres saber. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué son palabras deshonestas? Vulgaridades. Demonios que están ahí dentro de nosotros y los cuales no nos han podido liberar. Nosotros podemos liberarnos de todo eso. Él dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Si usted tiene mucha ira y mucha rabia, entonces simplemente meta la cabeza, mi amado hermano, en un bote de agua. Así es. Ahóguela, ahogue esos diablos. Porque tomamos rabia y lo primero que hacemos son los madrazos y hablando concupiscentemente y diciendo cosas soeces, vulgares y sucias.
la gracia de Dios nos va a sobrepujar, se alejará cada día más y más y más de nuestra vida. Volveos a mí, dice el Señor, yo me volveré a vosotros. Amén. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Dice la Biblia, y llama pecadores, limpiad vuestras almas y vuestra conciencia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la palabra, nos olvidamos de todo lo que se llama Dios, porque muchas veces, muchas cosas, mi estimado hermano, están obstruyendo el verdadero camino hacia la salvación. Es un camino estrecho, ¿verdad? ¿Verdad, Dios? Hay mucho mundo allá y usted pelea con muchas otras cosas, pero aparte su mirada de todo eso, mi estimado hermano. ¿Por qué estamos diciendo estas cosas? Porque el enemigo siempre ha procurado señalar la iglesia. Ve cómo visten allá las mujeres de allá en Beliva. Así es. Las jovencitas van a la iglesia con falditas sobre las rodillas, se sientan y se le ven todas las entrepiernas, mostrando, mi hermano, todas sus carnes. Y los papás permitiendo eso. Así no vas a la iglesia. Vista decorosamente. ¿Está escuchando? Yo sé que muchos no quieren poner su faldita. ¿Por qué hablo de la mujer? Porque ella representa a la iglesia, dice el varón de Dios. Los hombres también deben vestir decorosamente. Es muy horrible ver un cristiano con los pantalones mochos en la calle. Amén, mi estimado hermano. Ahora, uno decía, hermano Branham cortaba el césped de su casa sin camisa, en patio, pero sin que nadie lo viera, decía él, porque había mucho calor. Pero no tome eso para usted vivir en cuero ahí en la calle. ¿Está escuchando? En mochos y en franelitas. El Hijo de Dios debe vestir decorosamente también. Amén, estimado hermano. Tanto viejos como jóvenes. No es que no para los viejos, hermanos, para los jóvenes también. ¿Usted no cree que los jóvenes también se lucen? Claro. Ahora el profeta dice, no los hombres, los hombres son huesudos y tienen unas piernas feas y malucas. Pero las mujeres deberían hacerlo con mucho más razón, porque las mujeres son más hermosas que los hombres. Y eso es 100% verdad. ¿Está escuchando, mi hermano? Estrecho es el camino que lleva a la salvación. Cuando usted ve a sus hijos va usando mocho, dígale, póngase un pantalón. Y vista decorosamente también. Porque usted es diferente a los demás. ¿Está escuchando, mi hermano? Sí, Señor. Dios me inquietó con esto. Ayer, hoy en la mañana también, y tuve una lucha antes de decirlo, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué la iglesia tiene que volver a las celdas antiguas? ¿Me está escuchando? No, que en el trabajo hay ley colombiana que a usted le protegen de eso. ¿Está escuchando? Simplemente que no quiere, mi hermano, servirle a Dios como debe ser. O agradar a Dios, quieres agradar a los hombres. ¿Está escuchando? Así que en esta mañana pesquise la conciencia y diga si realmente estoy agradando a Dios. Yo me miro siempre en el espejo de la palabra, y cuando veo que algo está incorrecto, corro al altar, porque ruego a Dios que me perdone todos mis pecados y todas mis dudas y todas mis maldades y toda iniquidad e impiedad que haya hecho, o aún con el pensamiento. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Adiós. Dice la Escritura, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con tus hechos. La mentira está, mi hermano, a la orden del día todos los días, porque no queremos quedar mal, pero no, dice la palabra del Señor. Y no mintáis menos a los cristianos. Aleluya. Amén. No mintéis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A este cambio la palabra misma le llama arrepentimiento y conversión, cuando recibe el Espíritu Santo, porque es que nos guía a toda esa verdad. Y de hecho el proceso es lento, doloroso para la carne. Así es, porque la carne nunca quiere sujetarse a la bendita palabra de Dios. Pero son ejercicios espirituales, mi amado, de estrechar la carne que siempre está hinchada y está siempre dispuesta para pecar. Mi hermano, y estos caminos no son fáciles, estas cosas no son fáciles de hacerlo para la carne, porque se acostumbran. Amén, ya. Pero tenemos que despojarnos, mi amado hermano, así es, de esta influencia carnal, porque de esa manera nadie podrá tener acceso a la puerta angosta, que es la entrada
a ese estrecho camino que va directo a la vida eterna. Dice la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Me está escuchando, íntimo hermano? Cuando los romanos, sobre todo aquellos grandes hombres o grandes dignatarios, gloria al nombre del Señor, escuchaban este tipo de mensajes, ahí en Hechos capítulo 24, 25, cuando está Pablo hablando y está delante del procónsul Félix y Drusila, su mujer, que estaban ahí, dice la Biblia que, vamos a leer un momento, cuando Pablo empezó a disertar sobre unos temas, porque él pensó que Pablo iba a hacer milagros y cosas así, pero Pablo le empezó a hablar por el discernimiento que le había dado su espíritu, cuál era la condición de ese varón y su mujer que tenía al lado. ¿Está escuchando? Y simplemente no queriendo oírlo más, le dijo: vete, después te llamaré. ¿Está escuchando, iglesia? ¿Puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. En el verso 14 de 24 dice el Señor: vamos a hacerlo desde el 10, porque tomó mucho tiempo para esta pequeña disertación, pero luego vamos a seguir con los propósitos de la visita del ángel Gabriel a Daniel, pero pienso que es necesario. ¿Lo cree usted, iglesia? La palabra de Dios limpia el corazón y el alma. Amén. Cuando la iglesia está sin profecía, el pueblo se descarría, dice la Biblia. Así, hermano. Amén, íntimo hermano. Y el pueblo tiene que seguir y tiene que ponerse en las sendas antiguas. ¿Qué empezó a decir? Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, Pablo respondió: porque sé que desde hace mucho tiempo eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Quién era? Félix. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Ese es el trabajo de Satanás. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ¿está escuchando? Tienen los mismos judíos. Así sirva a Dios de mis padres, y entre ellos también los habitantes romanos, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Como dice, tener una conciencia, usted mismo debe tenerla también. Amén, mi estimado hermano. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, el camino estrecho, estando bien informado, lo conocía, de alguna manera sí lo escuchó, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Esto es como si darle casa por cárcel. ¿Está escuchando? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, ponga atención, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Está escuchando?
Ojalá la palabra de Dios pueda espantarnos. Pero no solamente espantarnos, sino que darnos conciencia de que nuestra vida no está siendo correcta ante los ojos de Dios. Y por Él aparejarla, no mañana ni pasado mañana, ni no una hora antes de la venida de Cristo, sino ya, o no cuando esté viendo, mi hermano, a Elías y Moisés predicando en Israel. Ya no se habrá tiempo para eso. Dice, mira, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando habla de buscar a Dios, es que usted vea que está a su lado y camina con usted. ¿Está escuchando? Porque todavía no lo hemos visto caminando con nosotros. ¿Me está escuchando? No se me duerma. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Usted y yo debemos saber que Dios camina con nosotros. Dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando usted le halla, porque usted está caminando con Dios y usted sabe que camina con usted. No de una manera imaginaria, pero sabe que Dios está a su lado y procuramos entonces agradarle en todas las cosas. Dios no es ningún tonto. Él mira todas las cosas. Por muy escondido que las hagamos, mi hermano, ahí está el ojo de Dios supervisando todo. Y Satanás acusándonos. ¿Está escuchando? Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Nunca más fue. Amén, mi estimado hermano. Porque Pablo le habló de estas cosas. El pueblo de Dios debe ser santo. ¿Me está escuchando, iglesia? Es decir, Dios mío, lléname de tu Espíritu Santo, porque Él es que lo conduce a santidad verdadera, a una verdadera santidad. Por eso es que dice la Escritura, dice Maurana, que el pueblo debe, la iglesia debe ser dirigida a nacer de nuevo. ¿Está escuchando? Hermano, yo no comento nada de estas cosas, pero tu fe y tu fervor hacia Cristo totalmente nulo, se ha enfriado. ¿Me está escuchando, iglesia? Tu fe hacia Dios y tu fervor hacia las cosas de Él se ha enfriado, no lo quieres más. No lees la palabra, no escudriñas las Escrituras, no oras como es debido y te da pereza venir a la iglesia pudiendo venir. Nuestro estado va decreciendo y hacia abajo, enfriándolo cada día más. Y estos son tiempos peligrosos. Pablo dijo, vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Procuro quedar en la casa viendo televisión, viendo simplemente María o cualquier otra cosa. ¿Me está escuchando? Y no venir a la iglesia. Y con cualquier cosa me justifico. ¿Está escuchando, mi estimado hermano? Amamos más de los deleites que de Dios. Y el hermano Hernán dijo, no venir a la iglesia un domingo es pecado. Yo no le agregaría por ser hereje. Y si miércoles usted puede venir y no lo hace, también es pecado. El viernes a la enseñanza puede venir y no lo hace, y puede venir y no lo hace, también es pecado. Y siempre he dicho, cada vez que usted se pierde un sermón es un pedacito del cuerpo místico de Cristo que le hace falta. El culto de los viernes de enseñanza bíblica y doctrina debería estar aquí full de la enseñanza bíblica, y usted se pierde de muchas enseñanzas. Y algún día dirá, allá en el perdido no predican eso. Si tú no vienes a la iglesia, de las enseñanzas bíblicas y la doctrina. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Que debería, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo queremos tener fe orando? No, es por escuchar la palabra, la predicación del Evangelio de Cristo. Sí, Señor. No se asusten, no se pongan. Estoy hablando del espíritu del diablo, el cual nos hemos dejado unir. La pereza espiritual, aborrecemos, mi hermano. Tenemos que hacer un esfuerzo físico. ¿Me está escuchando, iglesia? Hacemos esfuerzo por ir al trabajo temprano, madrugamos, y estamos prestos porque vamos a ganar un salario. Pero el salario o el pago de la vida eterna es mucho mejor. Ojalá eso llegue a nuestra conciencia y saber que es la verdad. Todo el esfuerzo para el mundo, y Dios se da cuenta de la actitud nuestra. Amén, mi amado hermano. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Estos santos dignatarios escuchaban esas cosas, tipo de mensajes, y se espantaban. Ustedes saben, por la escritura y por la historia, los romanos lo único que conocían eran los orgullos de la carne.
Ustedes saben que ellos siempre tenían los grandes teatros para sus corridas de toros y los sacrificios. ¿Se acuerdan, mi amado? Con la antigua Roma y esas cosas. Entonces esta gente no entendía nada de la vida espiritual y eran hombres de corta visión, y yo digo que de cortos horizontes también. Creían que la vida solo era comer, beber, porque mañana morirá. Así es, mi estimado. ¿Puedes decir algo? Pero de repente aparece el apóstol San Pablo presentándoles un nuevo camino, pero para transitar por él había que abstenerse de todos esos bacanales, y los romanos eran incapaces de hacerlo porque estaban acostumbrados a eso. Aunque dominaban el mundo, no podían dominarse a sí mismos. Así es, mi estimado. La carnecita. Satanás tentó al Señor con 3 aspectos sobre la carne. Así es. Pero esa es la ruta que Dios ha trazado, el camino estrecho en el cual tenemos que despojarnos de muchas cosas inservibles. Amén, iglesia. Las cargamos y arrastramos cada día, mi amado. Alguien dijo una vez que todos los caminos conducen a Cristo o conducen a Dios, y yo le digo en esta hora con todo respeto que eso es falso. Así es. Solo hay un camino, y es el que nos abrió el Señor Jesucristo por su palabra allá en la cruz del Calvario, y claro y enfáticamente lo digo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así es. Los mismos discípulos del Señor, cuando empezaron a caminar en esta senda estrecha, tuvieron reacciones, mi amado hermano, negativas. Así es. Uno puede ver en Juan capítulo 6, 59 al 61. Dice la Biblia: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, pero al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: una palabra es esta, ¿quién podrá resistirla? ¿Me está escuchando, mi estimado hermano? ¿Quién podrá oírla? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto os ofende? Amén, mi estimado hermano. Hermano Rubén, usted debió seguir con el mensaje, ¿verdad? Pero no esas cosas, porque ofende a mucha gente. Ofende al diablo, Así es. al espíritu de Satanás, por el cual de amo tu mío. Amén. Dice hermano Hernán que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Muchas veces nos deslizamos, mi amado hermano, y dejamos que la cosa no fuera nada. Y muchas veces no recibimos porque hay cosas ahí en nuestra vida que deben ser lijadas. Esas perezas lijadas y dejarlas totalmente, mi amado, para que Dios trabaje en nuestro corazón. Esto os ofende, dijo el Señor Jesucristo. Así es. Muchas veces cuesta oír una palabra que es dura, mi estimado, y más del Evangelio. Amén. Y esto era el efecto porque el pueblo romano y el pueblo judío se encontraban en ese estado de carnalidad. Cuando usted se encuentra en estado de carnalidad, usted ora menos. Sí, Señor. Parece mentira, pero la carne y el pecado hace que usted ore menos. Porque el espíritu del diablo toma su corazón y usted no quiere orar como es debido. Ya no ora casi. Ya no quiere venir a la iglesia. Porque es Satanás que está ahí, que está haciendo un presidente ahí en su corazón. Y hay que espantarlo y hay que echarlo. Cuando usted ve que usted tiene desidia para ir a la iglesia, es un diablito que está ahí. ¿Me está escuchando? Yo digo siempre, pudiendo venir, personas que están trabajando y tienen sus quehaceres y tienen sus cosas, gloria a Dios por ello. Aunque eso tampoco justifica plenamente. Amén, estimado hermano. Eso justifica plenamente tampoco. Porque Dios mira en la actitud nuestra. Si yo tengo cada vez que tengo un chance para escuchar la palabra de Dios, aproveche ese chance. O para orar, aproveche esa oportunidad para orar. La televisión quita mucho tiempo a los hijos de Dios. Por eso fue que el hermano Hernán dijo: quite ese demonio de su casa. Pero no lo digo porque la televisión fuera mala. Nosotros la hacemos mala. Porque así como la televisión, el teléfono también. ¿Me está escuchando, iglesia? Gloria a Dios. Porque la única manera que la gente pueda ver a Moisés y Elías practicando es a través de la televisión. Amén, iglesia. Ahora yo no aspiro a verlos. Amén. Y usted tampoco debe aspirar a verlos. Gloria a Dios. Ahora, cuando le he dicho así, no vaya a ver televisión y vaya a botarlo. El hermano Rubén dijo, y los que vayan a ver rabia. ¿Me está escuchando? Se refiere a que usted le dedique tiempo a Dios y no más tiempo al televisor que a Él. Y programas que le edifiquen, no que no le dejan nada en su corazón. ¿Me está escuchando, mi estimado hermano? Gloria a Dios.
Esto os ofende, dijo el Señor. Entonces, vivir en ese estado de carnalidad, el hombre siempre evita caminar por el camino santo y él quiere caminar haciendo con toda su carga de pecado, mi estimado hermano. Pero esto no se puede hacer. ¿O sí, mi amado? Cuando encuentra esa puerta para entrar al camino, ¿qué hace? La ve angosta. Así es. Porque el hombre natural, dice la Biblia, que está plagado. Nosotros como naturales estamos plagados de tantos obstáculos que nos impiden entrar por esa puerta angosta. Y con todo ese poco de cosas encima no podemos entrar por esa puerta angosta porque no cabemos. ¿Me está escuchando, mi estimado hermano? Muchos obstáculos que lo impiden: vicios, adulterio, borrachera. Así es, algunas cositas ahí ocultas. Dice, Pablo decía ahí en Efesios capítulo 4, 21 al 23. Bendito sea el nombre del Señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿No le parece eso bonito y glorioso? Puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ama al Señor? ¿No le parece esto una palabra gloriosa para nosotros en este día? Amén. Amén. Como decía ahorita, mi hermano, los romanos lo único que conocían eran los orgullos de la carne. ¿Está escuchando? Pero como el hombre no quiere despojarse de todas esas vanidades, así es, y carnalidades que el enemigo le ha impuesto ahí, estimado hermano, entonces, para consolarse, viene el hombre y fabrica o argumenta o crea su propio camino, supuestamente para llegar a Dios. Pero dice la Biblia, Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero tu camino es, ¿cómo dice? Camino de muerte. Así es, mi hermano. ¿Le gusta la palabra de Dios? Amén, amén. ¿Cómo abrimos la puerta? ¿De qué manera abrimos esa puerta o estrecha? Mire lo que nos ha enseñado, que con los deseos de la carne, las pasiones de la carne, el hombre natural posee en su corazón y no puede ni siquiera abrir la puerta estrecha. ¿Me está escuchando, mi amado hermano? Porque la llave, o la manera, o la clave para abrirla es ejercitándose en creer y cumplir o observar los mandamientos de Dios. Mateo 19, 16, 17. ¿Qué dice el Señor? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar, ¿dónde? El camino estrecho. La vida guarda los mandamientos. ¿Está escuchando? Ahora, uno puede llegar a creer que Dios nos justifica, esto es verdad. Dice que Dios nos llama como estamos. Gloria a Dios. Y podemos creer que es la sangre de Cristo la que nos justifica, y eso es verdad. Cuando lo recibimos por fe, esto es cierto. Pero si seguimos deliberadamente, o sea, a propósito, a sabiendas, con nuestros propios sentidos, sabiendo que estamos haciendo el mal,
Si seguimos pecando deliberadamente, mi estimado hermano, la sangre de Cristo no tiene ningún efecto. ¿Está escuchando? Pues sí, amén. Amén. Señor, perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es verdad. Pero si yo con eso lo tomo de esa manera, mi estimado hermano, y puedo hacer lo que quiera y seguir haciendo pecado y cometer una y otra cosa, no tiene ningún efecto, mi hermano, la sangre de Cristo. Amén, iglesia. Que usted peque por fuerza mayor o caso fortuito son cosas muy diferentes. Gloria a Dios. Pero hacerlo voluntariamente, si pecáramos voluntariamente, solo queda una horrible expectación de juicio de Dios. Amén, mi hermano. El Señor, yo no quise hacerlo, pero me fui obligado a hacerlo. Hay algo muy diferente. Amén, mi hermano. Tiene que sobrepujar la gracia de Dios en ese corazón. Amén, mi amado hermano. Gloria a Dios. Cristo no es ministro de pecado, mi estimado, dice la palabra del Señor. Romanos 6, 1 al 2. Cristo no es ministro de pecado. Yo le digo a mis hermanos, quiten sus ojos de donde no deben estar puestos. Amén, mi estimado, y confórmese con lo que Dios le dio. Y cuando esos pensamientos le vienen con esa mirada discrecional, mi hermano, dígale, Dios mío, perdóname y ahí ayuda. Porque el enemigo lo tiene ahí detrás. Y cuidado con eso. Amén, mi amado hermano. De Dios. Dice, ¿qué pues diré? Romanos capítulo 6. Este es el libro de Romanos y capítulo 6, mucha gente no le gusta leerlo. ¿Qué pues diré? Perseveraremos, o sea, nos mantendremos en pecado para que la gracia abunde. Si le pedimos a Dios una cosa, le pedimos la otra y le pedimos la otra, no hay gracia. La gracia no va a abundar, dice la Escritura. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, no lo es que el pecado de incredulidad, sí, porque es incrédulo, entonces hace las otras cosas. Amén, así es. ¿Está escuchando? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén, mi estimado hermano. ¿Y cómo morimos al pecado? En Cristo Jesús. Señor, toma mi corazón y toma mi alma y todo mi ser. Aquí en mi carne hay pasiones y hay deseos y tantas cosas que hay, pero toma mi corazón, Señor. Hasta que Cristo no lo tome, esas pasiones y deseos usted las va a estar expresando constantemente. El único que resistió el pecado fue el Señor Jesucristo. Amén, iglesia. El único que venció al diablo fue el Señor Jesucristo por la palabra. Deje que la palabra entre al corazón, mi estimado. Amén, Señor. Es algo sobrenatural. Y sabemos que dice la Escritura que la sangre de Cristo hace efecto en el hombre cuando se arrepiente, cuando cambia de vida, se despoja del viejo hombre, entierra esa vieja personalidad en las aguas del bautismo, dice la Biblia. Y una vez hecho estas cosas, está listo para empezar a caminar en esa senda angosta que lo lleva a la vida eterna. Amén, estimado hermano. Gloria a Dios. Hermano Rubén, que no puedo, muchas veces he procurado, hablaba yo con algún joven, me decía, hermano Rubén, pero es que Dios, no pongas pero, simplemente reciba a Cristo, acepta a Cristo y deja que Él trabaje. Simplemente adórale, glorifícale, exáltale, lee su palabra y la palabra tiene su efecto, mi amado hermano, en tu vida. Téngalo por eso. Pero no te alejes de Dios. Porque si te alejas de Dios, te acercas a Satanás. Y Satanás va a tomar tu corazón y tu vida y tu cuerpo y vas a hacer lo que Dios no quiere que haga. Si deshonras tu cuerpo, tenlo por seguro que si vas a ser templo de Dios, hay que Dios no nos desarraigue de la faz de la tierra antes de tiempo. Y se debe destruir este cuerpo y yo destruiré a vosotros también. Eso dice la palabra de Dios. Amén, estimado hermano. Caminemos en las sendas antiguas. Amén. Dice, hoy hay tantos maestros, así es, y también doctores en teología, supuestos doctores en teología, que enseñan el libertinaje de la gracia. Salvo siempre salvo.
Dicen que el Señor perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es verdad. Ahora sabemos que si lo miramos desde el punto de vista carnal, es un camino ancho. Gloria a Dios. Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero como decía ahorita, aquellos que son causados por causa o fuerza mayor o caso fortuito, por engaño, porque muchas veces usted es engañado y cae inocentemente. Y dice, ¡ay de aquel que haga qué! Tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera. ¿Está escuchando? Hay alguien que haga tropezar a nuestros pequeñitos que creen en mí. Alguien puede hacer tropezar a usted. Eso es verdad. Ahora, la gracia de Dios tiene que sobrepujar cuando usted dice, Señor, perdóname y ayúdame porque tropecé y no quise tropezar. ¿Me está escuchando, mi amado hermano? Gloria a Dios. Cualquiera no puede caminar con ese poco de cosas, mi amado hermano, por el camino estrecho. Yo pienso que es un camino fabricado. Así es, un camino estrecho. Y un camino fabricado, mi amado hermano. Gloria a Dios. Por el hombre. Por su conveniencia. Quiero decir que aunque estemos pecando, siempre seremos salvos. No, Señor. Así es. ¿Qué pasa, mi amado? Cuando habla de esa manera, hacemos de Cristo un ministro de pecado. Y Dios no es ministro de pecado. Y convertimos la gracia de Dios en libertinaje. ¿Está escuchando, iglesia? Es un camino aparentemente derecho, pero el fin del camino es muerte. Nada dice en las Escrituras, mi amado hermano, que el Señor está dispuesto a perdonar los pecados deliberados, o sea, hechos a conciencia. Así es. Estos pecados deliberados que podemos cometer, mi amado hermano, después de haber pactado con el Señor. Así es. Gloria a Dios. Ciertamente Dios es amor y misericordioso, pero no podemos tampoco, mi amado, nosotros predisponernos a pecar deliberadamente creyendo que Dios nos ha prometido perdonando, habiendo ya conocido la verdad. La palabra enseña, capítulo 3, 25. Gloria a Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia ¿lo qué? Los pecados pasados. Amén, estimado hermano. Ahora, esta gente perdona nuestros pecados pasados, aquella manera vieja de vivir que necesariamente debemos dejar, estimado hermano, pero no leemos en las Escrituras que también Él esté atento a perdonar los pecados que voluntariamente queramos cometer después de haberle conocido. Si los cometemos voluntariamente, mi estimado hermano, usted va a vivir en las consecuencias de ese pecado. ¿O no cree usted, mi estimado hermano? ¿Que Dios le perdona? Sí, Señor, pero hay una consecuencia detrás de él. Dice, tus pecados te hallarán, dice la palabra del Señor. Iglesia, busquemos meternos en el camino angosto que lleva a la salvación, a la vida eterna. ¿Está escuchando, mi estimado hermano? Gloria a Dios. Si alguien planifica pecar contra Dios porque en su libertinaje le enseñaron esas cosas que aquí no le enseñamos. Amén, le tengo una información muy fuerte para usted en esta mañana, mi estimado hermano. Primeramente debo decirle que lo han engañado porque el Espíritu Santo dice en Hebreos 10, 26, 27, si pecaremos voluntariamente. Así, porque hay un pecado que comete voluntariamente. Así es. Después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una renta expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la palabra de Dios. Mire, yo digo esta mañana, no juguemos con la gracia de Dios. Ese camino es equivocado, mi estimado hermano. Amén, iglesia. Entreguémosle a Dios todo nuestro corazón. Mire, hoy el mundo se está cayendo a pedazos, dice la palabra del Señor. Y no queremos reaccionar. Entreguémosle el tiempo a Dios, entreguémosle nuestra vida a Dios. Adoremos a Dios, busquemos a Dios. Dediquémonos a las cosas sagradas, a lo que realmente satisface el corazón de Dios. No nosotros mismos. ¿Está escuchando? Gloria a Dios. Los romanos pregonaban esta doctrina de ese libertinaje en los tiempos pasados, mi amado hermano. Y más en los tiempos del oscurantismo. Si usted se va allá a la edad de Esmirna, cuando empezó lo que se llama el nicolaísmo,
Y el neocolulaísmo promulgaba que para conocer algo había que usted experimentarlo hasta los extremos. ¿Está escuchando? Y ahí erraron el plan. Eso trajo el nicolaísmo. Gloria a Dios. Invitado perversión, mi amado, e inmoralidad y muchas otras cosas. ¿Está escuchando, iglesia? Gloria a Dios. Fíjense, en los tiempos del oscurantismo crearon una manera de negociar con la salvación. ¿Se acuerda de las indulgencias? ¿Alguien escuchó alguna vez de las indulgencias? Gloria a Dios. No me acuerdo si fue en los tiempos de Martín Lutero que hablaban de las, ¿cómo se llama? Creían de las indulgencias. ¿Es cierto? Gloria a Dios. El cual la iglesia vendía un papel, y en ese papel era un pego que firmaba un alto jerarca romano, y usted escribía en el documento todos los pecados que quería cometer. Así es, ¿verdad? Y de ahí usted lo podía hacer y quedaba suelto de todas esas aberraciones que había planificado y había hecho también. ¿Está escuchando? Gracias a Dios. Y con esa plata, según la historia, se recaudó, con esa indulgencia se construyó la famosa catedral de San Pedro en Roma. Terrible, ¿verdad? Pero eso dice la historia. ¿No cree usted que esto es algo aberrante, mi amado hermano? Y esto dio pie a una tremenda revolución o una tremenda revuelta religiosa en aquellos tiempos. Igual ahora, mi amado hermano, muchos del caminado de la fe enseñan que Jesús perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Esto quiere decir que Jesucristo lo que está dando es una licencia para seguir pecando. Amén. Pero si creemos eso, no podemos caminar por la senda angosta. Así es, como les decía, no podemos caminar con ese cargamento y bulto de pecado que arrastramos, porque por ahí no podemos entrar. Cuando Cristo se encontró frente a aquella mujer adúltera, iban ¿cómo se llama? A matar, la iban a crucificar o la iban a pegar, la iban a lapidar. Los fariseos, cuando la encontraron en el mismo hecho de adulterio, Jesús la defendió y le dijo: yo no te condeno, pero vete y no qué, y no peques más. Mi amado, es cumplir, es observar los mandamientos de la ley de Dios lo que nos da la pauta, nos señala cómo actuar, nos marca, podemos decir, el límite por donde debemos caminar. Así es freno para las intenciones de nuestra carne. Pero cuando el pueblo olvida la ley de Dios, entonces se desenfrena en el pecado. Y una vez dijo Salomón, Proverbios 29, 18, él dijo: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Si todavía andamos en la carne, estamos en una condición miserable si queremos agradar a Dios. Entonces este evangelio que predicamos y de esta manera espanta, ciertamente, cuando andamos de esa manera, y no nos gusta. Pero Dios quiere que espante no a usted, su propia persona, sino a los diablitos que alguna vez hemos traído. ¿Está escuchando? Entonces esta clase de evangelio espanta. A mí me quedó. Pero no podemos ocultar la verdad, mi estimado hermano. No estamos para ganar adeptos ni para ser prosélitos. Así es. La Biblia nos enseña que estamos enviados a predicar el evangelio eterno, independientemente que nos creamos. Así es. Debemos estar preparados para esto. ¿Está escuchando? De acuerdo, Isaías 30, 9, 13. Y nosotros, como predicadores del evangelio, debemos estar preparados para esto. Dios le hablaba al pueblo de Israel y él le decía al pueblo de Israel que porque este pueblo es mentiroso, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Dios, que dicen a los profetas no veáis, y a los profetas que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas dicen no profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas que agraden, profetizar mentiras, dejad el camino, apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Así es, mi estimado. Si la Biblia nos enseña es porque así lo hace. Y no creo que el pueblo de Dios quiera semejante cosa.
Dice, ¿por qué este pueblo es rebelde? Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Amén, estimado hermano. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Está escuchando una verdad? De Dios, angosto es el camino que lleva a la salvación, pero ancha es la puerta y ancho espacio del camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Pero ese camino angosto, dice la Biblia, que son pocos los que lo hallan. Amén, estimado hermano. Yo le digo en esta mañana a mis preciosos hermanos, nunca deje de estorbarle a sus hijos, y más si son mujeres, porque las jovencitas procuran ver el mundo y imitar al mundo. Enséñale que ellas tienen que agradar a Dios, no al mundo. Así es. Y nuestras jóvenes que ya tienen experiencia en el Evangelio, de tomar el camino de la santidad, en su manera de hablar, en su manera de comportarse entre ellas. ¿Está escuchando? A los jovencitos en la manera de hablar, no estoy hablando de religiosidad ni legalismo, pero muchas veces se salen. He visto por la web que muchas veces se salen en conversaciones. Siempre mantengan el respeto. Nunca se dirija a un hermano con una burlesca. Siempre respete, porque no sabe quién está ahí delante de usted. Siempre se lo he dicho. Amén, mi estimado hermano. No digo que no se pueda reír, sí, pueden decir muchas cosas, se pueden reír, pero no se dirija al hermano en cierta manera para burlarse de él, o decir muchas cosas, porque a Dios esa clase de necedades no le encanta. Dice la Biblia, no seáis necios en vuestra manera de hablar o de comportarse. Que tomen la web de una manera más seria. ¿Me está escuchando? Eso que ustedes hacen de bromear y muchas cosas no está correcto ante los ojos de Dios. ¿Me está escuchando? Oigo pocos amenes. Amén, amén. Porque los hijos de Dios somos ¿qué, mi amado hermano? Deben portarse siempre en santidad. Una vez un santo profeta dijo, aquí en Estados Unidos hay tres personas importantes: fulano y William Branham. ¿Qué de malo dijo? ¿Qué de malo dijo? Nada de malo, ¿no? Aparentemente dijo malo. Y su esposa le dijo, y tuvo que correr al altar, allá en su casa, esconderse y pedirle a Dios perdón. Porque muchas veces decimos palabras. Amén, iglesia. Han formado grupos en la web y eso está bien, pero esos grupos deben ser, mi amado hermano, deben ser de confiar a la palabra de Dios, en ser en su hablar y en su hablar. Tenemos el grupo Fe ahí, el grupo se ha caminado. Y siempre yo miro algunas cosas y leo, no se me pasa nada. Gloria a Dios por eso. Y pienso que ha sido bien causado. Otro grupo, mi hermano, que de alguna manera se chanzan mucho y dicen cositas, eso deben limitarlo más y tener control sobre esas cosas. ¿Me está escuchando, mi hermano? Gloria a Dios. Pienso que no es legalismo ni religiosidad, porque yo odio tal cosa, mi estimado, porque a mí me gusta el mundo. Y yo soy muy bromista también. Es un defecto, será por lo costeño, ¿quién sabe quién? Como decía el varón de Dios. Pero esas cosas tenemos que limitarlas y tener control sobre ellas. Amén, Señor, iglesia. ¿Les gusta la palabra de Dios? Amén. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces yo le digo algo también. Procuremos agradar a Dios y más que todo metamos en este camino estrecho. Ahora, si usted se dedica más a orar, a la oración, a la lectura de la palabra y a venir a los servicios, yo pienso que su amor por las cosas de Cristo puede aumentar, puede crecer. Puede ser,
Si en un momento dado empezamos a fallar y empezamos a menguar en nuestra oración, llega un momento en que ni a la iglesia queremos venir. El domingo es muy difícil levantarse temprano, pero mire la que usted toma, mi hermano, al venir. Y algunos vienen al servicio cuando ya se está acabando. ¿Por qué? Porque le damos mucho, consentimos mucho esta carnecita. Y esta carne hay que ponerla en libación, en sacrificio, dice la palabra de Dios. No quiere levantarse, pero el espíritu de nuestra carne dice: levántate, y tiene que levantarse. Sí, Señor. Usted se levanta a tiempo para ir al trabajo y cumplir con la ley de los hombres. Pero nos debería ir mejor si cumplimos con la ley de Dios. No obstante, también cumplir con la ley de los hombres. Porque si usted no está tiempo en su trabajo, puede perder el trabajo. Estamos bien, madre. Pero dice la Biblia: observe si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Amén, mi estimado hermano. Dios. Y no deje de amonestarle a los suyos. En todo el amor que la caracteriza, no deja amonestarle a sus hijas. Sus hijas jovencitas y adolescentes, estimados, que vistan decorosamente y vengan a la iglesia vistiendo decorosamente. Gloria a Dios. Y esas falditas muy apretadas, traten de irlas cambiando y ponerse sus faldas más holgadas para que no estén mostrando sus carnecitas. ¿Está escuchando? Aquí hay varones, y si lo ven usted con sus falditas muy estrechas, mi hermano, mostrando toda su personalidad, así es. Está bien que usted es una persona que tiene un buen cuerpo y muy bonito y todo lo demás, pero déjeselo a su esposo. ¿Está escuchando? Cuando se case, ¿verdad? También, porque de esa manera usted hace que los hombres la deseen y usted se convierte en una mujer que está haciendo que muchos hombres se vayan y se proceden al infierno. Así que esas falditas bien apretadas, vaya dejándolas y vístase más decorosamente. ¿Está escuchando? Ya hoy lo que se llaman las polleritas que se ponían abajo ya no se las ponen. Eso hace que se vea el cuerpo menos marcado. Ya no se quieren poner polleritas. Así, las polleritas de Sicily o en aguas. ¿Está escuchando? Las han abandonado porque eso es para la vieja. Pero por alguna razón, mi hermano, las enaguas se usaban. Pero alguien inventó que sin las enaguas se veían mucho más bonitas. ¿Está escuchando? Y eso es verdad. Pero usted vístase más bonita para Cristo, para Dios. Dios no ama, mi hermano, que la mujer vista indecorosamente. Él ama que se vista de una manera decorosa. Hermano, lo que tiene que ver la ropa con la salvación. Muchos quieren ocultar eso, mi hermano, que el evangelio se llama el corazón. Pero usted lo que piensa en el corazón, eso hace. Así es, sí, Señor. Y el profeta ya nos enseña que mire sus actitudes. Y eso es lo que tenga usted. Porque la ha aprendido de allá afuera. Regularmente para honrar a los hombres, honrar al mundo. Usted honre a Dios. Así que vaya botando esas falditas que le quedan bien apretadas y vaya utilizando sus faldas más holgaditas. La gente está próxima. Que Dios la encuentre bien vestida. Usted use su falda de tal manera que cuando siente no se le vean las rodillas. ¿Está escuchando? Cuando usted se siente no se le vean las rodillas y tenga que cruzar las piernas y en cualquier momento las espernanta y no se da cuenta de eso. Amén, mi hermano. A veces uno está sentado con la pierna y uno quiere hacerle señas con los ojos de una manera porque cierra las piernas. Tiene las piernas porque no se da cuenta de eso. Entonces, ¿dónde debe usar la falda la mujer? Entre más larga es mucho mejor. Yo no digo de dónde, pero que usted se sienta, mi hermano, se sienta, preciosa hermana querida, de todo mi corazón, y las piernas, las rodillas no se le vean. No se le vean las piernas. Gloria a Dios. Por ahí me mandaron una foto de la esposa del hermano Rana. Y usaba unos tremendos tapones así. Y una falda cortitita, que le queda después de las rodillas. Gloria a Dios. Ahora ese no es nuestro modelo. Si ella lo hace, allá ella. Y si su marido no le decía nada, allá él. Decía, lo predico tan fuerte como puedo, pero uno siguen haciendo. ¿Está escuchando, iglesia? Pero siempre se critica en la iglesia, a la iglesia. ¿Está escuchando?
seamos buen ejemplo aún en ese sentido. Traiga sus faldas holgadas, vuelvo y se lo repito, esas falditas estrechitas, vaya dejándolas, compre sus enaguas, o haga la falda de 3 y 4 pliegues. Parece que eso sale muy cómodo, muy costoso, ¿verdad? Pero al menos hágala un poquito más anchita y utilice una otra falda abajo. ¿Está escuchando, hermano? O una pollerita o una enagua, lo que usted llame. Pero trate de agradar a Dios, no a los hombres, ni a usted mismo, aunque agrade a Dios. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Gloria a Dios. No nos alcanzó para el tercer propósito. Gloria a Dios. Este propósito del cual íbamos a hablar. Hablamos de 2 propósitos. Y pensamos que Dios nos dará el tiempo suficiente. Ya no hoy, porque ya hoy se nos fue el tiempo. Amén, iglesia. Para hablar sobre este tema que es glorioso. El séptuple propósito de la visitación del ángel Gabriel a Daniel. Amén, mi hermano. Hablamos de terminar la prevaricación. Así es. Ya voy a cerrar. Terminar la prevaricación. Y hablamos también de poner fin al pecado. Prevaricar, terminar la prevaricación. Y hablaba sobre qué es prevaricar, es ir en contra de algo. Y prevaricar contra Cristo o prevaricar contra mí es hacerme un mal a mí. Prevaricar contra usted, hacerle un mal a usted. Así que Israel hizo un mal a Dios. Él dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Y la protección de Israel fue apartarse de Dios, fuera de las ordenanzas divinas. Así es. Y en estas 60 semanas, ¿qué va a suceder? Dios va a terminar la prevaricación de Israel. La terminación de la prevaricación, o sea, quitar la impiedad de Jacob. Jacob es Israel. Y entonces todo Israel nacerá otra vez. Todos ellos van a recibir el Espíritu Santo de Dios. 140 pueblos, 1000 judíos. Amén. Hablamos de poner fin al pecado. ¿Sabemos cuál fue el pecado de Israel? Ahí donde ellos cometieron el error. Cuando prefirieron a Barrabás antes que a Dios. Amén, en mi iglesia. Empezaremos y daremos un repaso el próximo domingo, si nos permite la vida y el tiempo. Espiar la iniquidad. ¿Qué es espiar y qué es iniquidad? Cuando llegue a su casa, investigue. Espiar y qué es, porque muchas veces estamos aquí y no conocemos qué es espiar. Me preguntaba el hermano Robinson en uno de sus mensajes, preguntaba que si conocían qué era predestinación, y muchos pueblos hoy todavía no conocen qué es predestinación. Entonces, espiar la iniquidad, espiar la iniquidad son dos términos que el pueblo de Dios tiene que dominar con mucha claridad. ¿Está escuchando? Traer la justicia perdurable. ¿Qué es traer la justicia perdurable? ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Usted sabe quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Es la justicia de Dios. Así es. Amén. Traer la justicia perdurable. Cuando Él lo traiga, y Él se llama también el Hijo de prosperidad. Donde está Cristo todo prospera. Donde está Cristo. Amén, estimado hermano. Sellar la visión y la profecía, porque la tiene que ser sellada y fue sellada hasta los tiempos del fin. Gloria a Dios por eso. Y unir al Santo de los Santos. Uno piensa que el Santo de los Santos es el Señor Jesucristo, o era el Espíritu Santo, o era Dios, pero no es así. ¿Sabemos quién es el Santo de los Santos? Es el templo de Dios que estará en el tiempo del milenio. Santo de Santo profeta de Dios. Son cosas que vamos a ver en la próxima clase, mi estimado hermano. Y sé que son muy interesantes. Así que yo le aconsejo, no se pierda una clase. Venga los viernes, mi estimado hermano, a los cultos de enseñanza bíblica y doctrina. Haga todo el esfuerzo en venir los viernes. Aparte en los centavos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda venir a la enseñanza. Eso trae fe también. Y trae conocimiento. Eso le alimenta su corazón. Pero Dios, eso le trae riquezas espirituales. Es conocer de la palabra de Dios. Vamos al Señor, iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana. Que la paz de Cristo muera en tu corazón. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Soberano Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre.
Te damos la gloria, te damos la honra.